Bueno, estamos con el luchador histórico, el luchador aymara Walter Adubiri, ex gobernador regional de Puno, para conversar un poquito sobre su situación en esta actualidad. Walter, buenas noches. Cuéntanos, por favor, dentro de lo que te sea posible, cuál es tu realidad, cuál es tu situación en la actualidad respecto a los procesos que te sigue la justicia, dentro de lo que puedas contarnos. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos siguen por los distintos medios de comunicación y saludar también a los hermanos del Perú y particularmente de la región de Puno. Lamentablemente yo vengo afrontando un proceso judicial y político ya hace 13 años, ¿no? No es recién el caso, no es de hace pocos años. Son 13 largos años que vengo enfrentándome en este caso al sistema político judicial en el Perú, ¿no? En una primera etapa, varios hermanos, y en el último 8 años, vamos a decir, los últimos 8 años, de manera solitaria, ¿no? Porque en el año 2017, el sistema judicial peruano me ordena mi encarcelamiento de manera solitaria, ¿no? En ese entonces, a una pena efectiva de siete años y una reparación civil de 2 millones de soles. Todo por el tema del denominado aymarazo, ¿no? La justicia que concluye en este entonces, en el tema del denominado aymarazo. Concluye que en el aymarazo mi persona ordenó a terceras personas a que bloqueen las carreteras, bloqueen las calles, y al mismo tiempo el sistema judicial concluye que mi persona ordenó para que incendien entidades públicas en este caso. Esas son las razones, esas son las motivaciones. Pero si hablamos en el tema de los medios probatorios, no me encontraron a mi persona ni un tipo de medio probatorio. O sea que nunca se me probó, nunca se me probó. Todo ha sido motivado la sentencia con pruebas indiciarias, con pruebas indiciarias. Nunca se me probó a mi persona que yo ordené a terceras personas para que incendien entidades públicas. Nunca se me probó a mi persona que yo estoy, en este caso, agarrando una piedra o en todo caso, ¿no? Ordenando a terceros para que bloqueen calles o carreteras. ¿No? De ninguna manera, pero todo ha sido en función a presunción, ¿no? En ese entender, hemos visto, por ejemplo, a un testigo, que es un efectivo policial, indicaba que había visto un grupo de personas en donde recibía una llamada, en este caso, un miembro, vamos a decir así, dentro de la masa poblacional, y terminaba de hablar por el teléfono, y luego se generaba los disturbios, ¿no? Se iniciaban los disturbios. Entonces, el juez concluye indicando que lo había llamado a esa persona era Walter, y Walter le había ordenado para que genere disturbios o incendios. Pero eso es solamente el razonamiento del juez. No hay ningún medio probatorio que lo pueda probar en ese sentido. Nunca se demostró. Y es más, en el año 2007 a mí se me imputa como, en este caso, autor mediato, ¿no? Y posteriormente mi persona tuve que pasar a la clandestinidad. Pasé en diciembre del 2017, todo el año 2018 estuve en la clandestinidad, y desde la clandestinidad presenté un recurso extraordinario de casación, y a mediados, en este caso, del mes de octubre del año 2018, la casación sale a mi favor y se anula todas las sentencias, en este caso de primera y segunda instancia, ¿no? Y en consecuencia se ordena que se lleve un nuevo juicio. Pasé 2017, 2018 en la clandestinidad, 2019 tuvo, vamos a decir, un receso de, vamos a decirlo así, de 7 meses en promedio, ¿sí? Inmediatamente inicia el juicio, en este caso desde foja cero, del denominado aymarazo, y
la justicia en el año 2019, ¿no? Concluye igualito, sentenciándome, ya no ya 7 años, a 6 años de pena efectiva, ya un pago de reparación civil de 2 millones. Ahora, en el tema de las motivaciones, las pruebas, todo es indicio, todo es indicio. Se me imputa en ese entonces, ¿no? Por el tema de, ya no ya de autor mediato, se me cambia a coautor no ejecutivo. Con esto logran encarcelarme, estuve en la cárcel en el año 2019, 26 de agosto del año 2019, ingreso a la cárcel del penal de Yanamayo en Puno, permanecí en la cárcel, ¿no? Parte de los años de la pandemia, estuve 1 año, 13 meses y 15 días en la cárcel, y desde el penal de Yanamayo presenté un recurso de casación, ¿no? Con este recurso de casación es justamente que logro reducir mi pena, de 6 años de pena efectiva a 4 años de pena suspendida, ¿ya? Pero en ese entonces no se toca el tema de la reparación civil, siguen ratificándose que se tiene que pagar 2 millones de soles. Entonces, un 11 de diciembre del año 2020, mi persona sale de la cárcel, del penal de Yanamayo, ¿no? Porque la casación había ordenado que se me reduzca la pena de 6 a 4 años, inmediatamente se me escarcele. Entonces, y en esta casación ordena que mi persona salga de la cárcel, pero con reglas de conducta. En buena cuenta me dan 4 años de pena suspendida, reglas de conducta, como por ejemplo, no salir a las marchas, ¿no? No salir a las marchas. Yo nunca he visto en el Perú, en los más de 200 años de vida republicana, que a una persona se lo limite de salir a las marchas, se lo limite de poder pronunciarse en los distintos medios de comunicación. Una de las reglas de conducta era eso, no poder pronunciarme, no poder instigar, menos salir de manera física a las marchas. Una regla de conducta. Otra regla de conducta, no salir de la región de Puno en los 4 años de pena suspendida. No salir de la región de Puno. Otra regla de conducta, la tercera, firmar de manera mensual. Y la cuarta, pagar los 2 millones de soles en este tiempo de 3 años que se objetó como periodo de prueba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo le he cumplido todas las, vamos a decir, limitaciones que me ha puesto el sistema judicial en el Perú. Por supuesto que sí se cumplió. No salí de la región de Puno, no salí a las marchas, no me pronuncié en lo que ellos decían que pudiera incitar, en este caso, a la violencia y incumplir con mis reglas de conducta. Firmé mensualmente en la región de Puno. Ahora, en el tema de 2 millones de soles, se ha ido pagando de manera progresiva. No se ha ido pagando de manera progresiva, se acumuló más o menos 70.000 soles en promedio, ¿ya? Pero ¿quiénes pagaron? Yo quiero agradecer a los hermanos de la frontera sur, que están justamente en la zona de Queluyo, Pisacoma, en esas jurisdicciones, que son hermanos que lucharon en el año 2011 justamente por esta minera transnacional que se instaló y posteriormente se tuvo que irse, ¿no? Entonces, ese es el caso en donde el sistema judicial en el Perú me impone las reglas de conducta. Entonces, ¿qué me dice a mí? Ya en el mes de prácticamente todo el año 2023 he lidiado varios juicios producto de esta pena suspendida, porque el sistema judicial en el Perú ordenaron el embargo de todos mis bienes que yo tuviera, de todos mis bienes, ¿no? A esto indicaron ellos que eso se incaute a cuenta de la reparación civil. Al mismo tiempo también se siguió otros juicios, en este caso derivado propiamente de este proceso de pena suspendida. Uno de ellos es justamente que el fiscal y el procurador del Estado peruano
solicitó inmediatamente, ¿no? Mi encarcelamiento. ¿Por qué? Por no pagar los 2 millones de soles de manera íntegra. Al juzgado se lo ha explicado que se viene pagando de manera progresiva, pero el juez no tomó nota esa explicación de parte de mi defensa. Se les ha indicado que, por ejemplo, al momento de poder tener esa sentencia a mi persona, automáticamente se me priva de muchos derechos, del derecho al trabajo, del derecho a la libertad propiamente dicha, ¿no? En ese escenario es justamente esta sentencia, ¿no? Me limita prácticamente a poder trabajar en el sector público, a poder trabajar en el sector privado, a poder tener préstamos, por ejemplo, con entidades financieras, a poder encaminar o tramitar cargos de, vamos a decir, de representación legal en el sector privado. En buena cuenta, me han bloqueado económicamente. ¿Pero gracias a quién? Gracias a algunas normas, pues, que el señor Vizcarra ha sacado en el año 2019, en el año 2020. Lamentablemente, desde la Constitución política, ¿no? Se han blindado con un artículo en donde dicen toda persona que tiene sentencia, ¿no? En primera instancia no puede ejercer cargos públicos, hasta en este caso que pueda ser superado este problema. Entonces, en ese sentido, es decir, bloqueado económicamente, minimizado, vamos a decir, reducido, ¿no? De todas mis libertades que yo pudiera tener, reducido a una mínima parte. En esa escena, por otro lado, se me exige pagar los 2 millones de soles en un periodo de 3 años. La gran pregunta es, ¿quién pudiera pagar en su sano juicio 2 millones en 3 años? Nosotros hemos sacado números y hemos llegado a la conclusión, mi persona tendría que ganar 80.000 soles a 70.000 soles en promedio de manera mensual para pagar esa reparación en 3 años. Ni el presidente de la República puede pagar con su ingreso de su remuneración esa reparación civil en 3 años, ni los congresistas, ni el máximo funcionario en el Perú, que es el presidente del Poder Judicial, que gana 46.000 soles, es el sueldo más alto en el Perú. Ni con ese sueldo el presidente del Poder Judicial pudiera pagar en 3 años, ¿no? 2 millones de soles. O sea que algo inhumano, ¿no? Algo que no es proporcional, algo que es imposible de poder pagar. Eso es la sentencia que me han dado a mi persona, dicho sea de paso, sin que yo haya cometido ni un tipo de delito probado. Ni un tipo de delito probado. Ahora es bien, vamos a ver en el sentido, por ejemplo, si a mi persona se me dice, tienes que pagar 2 millones de soles, el sistema de administración de justicia en el Perú, pero hay otros personajes, y muchos, como por ejemplo el señor Fujimori, debe una reparación civil de más de 51 millones de soles. Y simplemente a él nadie no lo exige nada. El procurador del Estado peruano no dice nada, se calla. Así, simplemente se hace el sordo mudo. Y nadie no dice nada. Ningún operador de justicia dice, esta boca es mía. El Ministerio Público nunca dijo nada. Y no solamente es esa persona, hay muchos personajes que en el Perú deben la reparación civil. Y esas personas hoy por hoy están libres en la calle, viviendo y gozando su libertad. Pero en el caso mío, yo tengo, sí, me han ordenado para que se me encarcele. No solo eso, el señor Inostroza, miembro de los Cuellos Blancos, hoy por hoy está feliz paseándose en Europa. Feliz. Y nadie ordena, por ejemplo, su captura de ese señor. ¿Por qué? Porque es miembro del sistema judicial, ha sido miembro del sistema judicial.
ha sido parte del sistema judicial, ¿no? ¿Y por qué al señor no se le da su celeridad, por ejemplo, para su extradición? Espíritu y cuerpo, ¿no? Espíritu y cuerpo. Porque muy bien el señor ha dejado muchos, seguramente, muchos inostrocitas en el Perú, y ellos lo siguen protegiendo. A ellos sí hay que aplicarle, en este caso, ¿no? La ley del embudo, ¿no? ¿No? Ancho para sus amigos y angosto para sus enemigos. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Y lamentablemente vamos a decir, esto ya deja mucho que pensar en nuestra patria. 13 años con toda esta problemática. Y a esto se suma algo más, Jaime. Cuando nosotros presentamos sendos escritos al sistema de administración de justicia en el Perú, hemos pedido claramente que mi persona ya ha cumplido los 4 años de pena suspendida. Y los operadores de justicia se han rehusado más bien en reconocer ese tiempo. ¿Y qué han dicho? ¿Qué han concluido en ese punto, Jaime? Han dicho claramente que ellos son, en buena cuenta han dicho que es otra judicatura que a mi persona me encarceló, me metió a la cárcel. No es la judicatura que estaba viendo este caso de, vamos a decir, de ordenarme o revertirme, en este caso, la pena suspendida por pena efectiva. Era otra judicatura en el año 2019. Y la judicatura que ha visto este caso en el año 2023 es que simplemente no se metían a esa decisión de ese juez que ha tomado esta determinación en el año 2019. Pero la pregunta es, el sistema judicial en el Perú es único, es uno, y no hay nadie aquí que puede decir, ha sido otro juez, yo no puedo ver este caso, y por lo tanto mi decisión es distinto a lo de ellos. ¿A qué me refiero esto? Mi persona ha solicitado que se me reconozca y se me compute el tiempo que mi persona ha permanecido en la cárcel, en el penal de Llanamayos. Mi persona ha estado 1 año, 3 meses y 15 días en el penal de Llanamayos. Ese tiempo es que los operadores de justicia en el Perú no me quieren reconocer. Me han denegado de manera absoluta. Y en la resolución de fecha 28 de noviembre del año 2023 se me ha denegado de manera absoluta y ha dicho que no es la judicatura que está viendo este caso en el año 2023, ¿no? Que el caso que me ha enviado a la cárcel es la judicatura del año 2019. Y por lo tanto ellos no tienen nada que ver. Y eso no me parece lo justo, porque yo estoy en la cárcel. No he estado en algún lugar, o en algún calabozo. Yo estoy en el penal de Llanamayos, es reconocimiento público. Y esa es la justicia. Ahora me veo ya más de 2 meses en la clandestinidad. Lamentablemente. Desde aquí vengo luchando para que el sistema judicial peruano me reconozca el tiempo que yo estoy en la cárcel. Y con ese tiempo que yo estuve en la cárcel, prácticamente mi pena ya habría cumplido en el año 2023, en el mes de agosto 26. Entonces, eso es la realidad, Jaime. Walter, Lamentablemente. 13 años de persecución política. Nos están narrando que ha afectado radicalmente toda tu vida, no solamente tu actividad política, sino tu vida familiar, tu vida laboral, tus derechos como ciudadano, como persona humana. ¿Te arrepientes de alguna forma de haberte involucrado en estas protestas que terminaron en el Aymarazo? A ver, antes de eso, no solamente eso tal vez puede ser subliminal, vamos a decirlo así. ¿Mm? Lo que es imperdonable para mí, Jaime, es que destruyó mi familia. Yo 13 años, por ejemplo, que me han aislado de mis hijos. 13 años. Y el último, de manera radical, 8 años.
8 años que estoy totalmente aislado de mis hijos. En la clandestinidad en el año 2017-18 he estado aislado de ellos. En la cárcel, que he estado 1 año, 3 meses y 15 días, absolutamente aislado. En la pena suspendida, que he estado de 3 años, en la región de Puno, igualito, amarrado en la región de Puno, sin poder salir a otras regiones. Entonces, uno es responsable para poder, en este caso, atender la educación, la salud, lo mínimo en la familia. Pero eso es lo que me ha privado este sistema judicial. Eso es lo que me ha privado este sistema político en el Perú. Esta persecución política y judicial, eso es lo que me ha aislado. Y cuando cada año más que va pasando, yo veo a mi hijo que ya está cada vez más grande y uno se siente impotente en no haber estado con él. Ya, eso es lo que fastidia a uno. Por eso, Walter, te pregunto nuevamente, ¿te arrepientes de alguna forma de haber sido parte de estas protestas? Mira, en el sentido reivindicativo, uno no se puede arrepentir, porque son derechos legítimos de la población que se ha reivindicado. Pero uno sí siente vergüenza del sistema de administración de justicia, del sistema y de la persecución política que se vive en el Perú. En diciembre del 2022 quisimos conversar con tu persona, nos dijiste que no podías por las restricciones que te había impuesto la justicia peruana y tú sabes que el pueblo aymara, los quechuas, sobre todo la región de Puno, han sido noticia internacional por las masacres, por las constantes jornadas de represión del gobierno de Dina Boluarte. Tú como aymara, ¿cómo has vivido, digamos, esa participación del pueblo de Puno, sobre todo los quechuas y los aymaras, queriendo quizás participar, pero no poder porque tenías una privación por parte de la justicia? ¿Cómo has visto a tus hermanos enfrentar a este régimen criminal que ha ensangrentado a nuestra patria? Sí, lamentablemente, vamos a decir, imposibilitado, impotente, y de algunos personajes que decían, ¿dónde está Duviri? Es que no conocen mi caso, lamentablemente. Pero cuando uno dice así, uno se siente imposibilitado, se siente limitado, se siente, hay veces, hasta no poder, en este caso, pronunciarse y al mismo tiempo ver una masacre, por ejemplo, de parte del gobierno, de parte de las fuerzas policiales frente a nuestro hermano o hermanas. Pero es una acción totalmente condenable del Estado peruano. Y esto no es la primera vez que lo hace. Siempre lo ha hecho en muchos años. Y siempre lo ha hecho en toda la vida republicana. Entonces, este Estado peruano está acostumbrado prácticamente a asesinar a nuestros hermanos. Si bien es cierto, este reciente acto es el año 2013, el año 23, el año 2022, diciembre y enero, febrero y marzo, eso es justamente que el gobierno, de facto, vamos a decirlo así, la usurpadora, asesinó a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y el sistema judicial simplemente no actúa hasta el momento. Siempre ha sido pasivo. No hay ninguna persona, por ejemplo, encarcelada. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué no? ¿Por qué si a mi persona, por ejemplo, me han encarcelado, me han ordenado mi internamiento al penal simplemente con pruebas de indicio? Y si ellos aplican esta teoría de pruebas de indicio, ¿por qué no los autores mediatos, los autores intelectuales, hoy no están encarcelados? ¿Qué ha pasado? Ahí vemos otro escenario de la ley del embudo. Para sus amigos, ¿no?
ancho, no hay que hacerlo nada, pero para sus enemigos, sí, hay que aplicarle todo el peso de la ley. Entonces, en el año 2023-2022, mi persona se ha visto totalmente limitada, ¿no? Al no poder participar o pronunciarme. A pesar de eso, lo hicimos con usted, Jaime, a pesar de Exacto, eso, exacto. ¿no? Corriendo todo tipo de riesgo, Así es, corriendo Walter. todo tipo de riesgo. Y Y en muchos programas que usted me invitó no pude, he sido así sincero, es, porque así ya es. había un riesgo, un alto riesgo en este caso, de que también se utilice esas entrevistas, ¿no? Para internarme, acelerar inmediatamente mi encarcelamiento. Entonces, este escenario de poder privar libertad en el tema de la libertad personal, valga la redundancia, o la libertad de expresión, ya llegó a extremos en el Perú. Eso es prácticas de la dictadura de gobiernos de turno que hemos tenido en la vida republicana. Gobiernos dictadores que utilizan como herramienta o instrumento político al sistema judicial para callar a luchadores sociales, para callar a ex luchadores sociales, para callar a personas que son opositoras a sus gestiones, y eso es lo que ha pasado. Y utilizar como trampolín, ¿no? Como operadores a algunos medios de comunicación. Y es lo que pasó en el Perú. Y desinformar justamente a la población en general, utilizando, ¿no? Como instrumento algunos medios de comunicación, y eso es lo que han hecho. Y eso es lo que han hecho. Y producto de ellos, ¿no? Socapando, protegiendo, ¿no? A los asesinos, a los que han asesinado y a los que encarcelan y hoy día están impunes. Nadie no dice nada. Entonces, eso es la realidad que se ha podido vivir. Yo siento el dolor de cada uno de los afectados, de la familia, de los jóvenes estudiantes, de los emprendedores que han sido asesinados por el gobierno de facto o por la usurpadora, ¿no? Y lamentablemente, pues, eso algún momento tendrá que terminar. Este Estado lamentablemente ha venido, cada día viene, vamos a decir, se va al abismo, no respeta derechos humanos, utiliza medios, vamos a decir, poderes fácticos, ¿no? Utiliza el sistema de administración de justicia a su favor. Hemos visto que las fuerzas del orden están justamente que hoy día protegen simplemente a esa cúpula mínima de gobierno que se tiene en el Perú, y en consecuencia el pueblo está totalmente olvidado, ¿no? Y toda esta incertidumbre, vamos a decirlo así, ha generado justamente que la economía se destruya en el Perú, ¿no? Que la población esté abandonada, un desgobierno absoluto, la dictadura se impone, la inseguridad campea por todos lados, el desempleo y la pobreza es justamente que los pagan cada hermano y hermana que vive en nuestro país. Y así, no solo nosotros lo decimos, sus mismas cifras económicas, tanto emitidas por los organismos internos de nuestro país y por organismos externos de nuestro país, así lo dicen. Así lo dicen. Por ejemplo, ¿cuánto ha crecido económicamente en el año 2023 el Perú? 0.60%. O sea que 0.6%, o sea que casi, o sea que de negativo, de rojo estamos. Y en consecuencia, ¿con cuánto de inflación hemos cerrado el año 2023? De 8 a 13%, 12% en los productos de primera necesidad. Y entonces, ¿quién es el responsable de eso? El mismo gobierno de facto. Y no hay que olvidar a esto,
los gobiernos neoliberales en el Perú siempre han actuado con esas características. Podemos mencionar el gobierno de Fujimori, el gobierno de Alan García, el gobierno de Toledo, hasta Ollanta Humala. En esos años nada más, señor periodista, vamos a concluir, ¿no? Las luchas en el año 2011 no solamente han sido, en este caso, con el tema del Aymarazo, han sido, por ejemplo, en el tema de Cajamarca, con el tema Conga, de Conga, en el tema de Arequipa, con el tema de Tía María, del Baguazo, ¿no? De Alan García. Baguazo de Alan García, ¿no? En Apurímac, en Espinar, en Cusco, en Las Bambas, en Chinalco, en Junín, en Piura. Así podemos ir enumerando varias regiones, en Tacna, Candarave, en Moquegua. Así que podemos ir enumerando varias regiones. ¿Y cuántos hermanos, luchadores sociales de ese entonces, han sido encarcelados, perseguidos por los gobiernos de turno? Han sido muchos. Por ejemplo, ¿no? Promedio más o menos de 400 luchadores sociales han sido y vienen siendo todavía aún perseguidos por estos gobiernos neoliberales. Unos cerca de 80 hermanos luchadores sociales o ex luchadores sociales a la fecha están encarcelados. Los hermanos del Valle del Tambo, por ejemplo, de Arequipa, están encarcelados. Los hermanos en Cajamarca, en Apurímac, están encarcelados. ¿Quién lucha algo por ellos? ¿Quién dice, esta boca es mía? Y no solamente encarcelados. Muchos hermanos han muerto en todo ese proceso de lucha. Walter. Han muerto. Y muchos hermanos han quedado como discapacitados. Exacto, exacto. Yo, antes de llevarte al plano nacional, obviamente, si es que no lo permites, ¿cómo ves a tus hermanos de la región de Puno? Porque Puno, en esta dictadura de Boluarte, es como que ha cobrado una relevancia internacional y hay interés, sobre todo por los peruanos en el exterior, por lo que pasa en Puno y las características de ese pueblo puneño. Hace poco hablabas de que son reiteradas las masacres que ha protagonizado el Estado peruano, esta República Peruana, sobre todo en las regiones del sur, sobre todo en Puno. ¿Cómo ves la forma como van sobrellevando o de alguna forma sobreponiéndose tus hermanos ahí en la región de Puno a esta nueva masacre que ha sido numerosa y escandalosa? Sí, los hermanos en la región de Puno lo que buscan hoy por hoy es justicia. Justicia de los asesinatos del gobierno de turno en el Perú, de la usurpadora. Y es natural. Los asesinatos que se han visto en Juliaca, en Islán y en distintas provincias como es Macusani, los hermanos de Azángaro, nadie nos lo va a olvidar. La provocación del Estado peruano, como decía, ha sido de manera progresiva, siempre a Puno. Y lo que los hermanos hoy por hoy están luchando por justicia. Y esa justicia pareciera estar no cerca, lejana todavía. Pero por otro lado también, Puno siempre ha buscado que se le respete sus derechos. La región Puno siempre ha buscado que se le respete sus derechos, que se reivindique esos derechos pisoteados en toda la vida republicana. El abuso de todos los gobiernos de turno que ha pasado. La venganza de todos los gobiernos neoliberales que han tenido con la región de Puno. Y los hermanos y hermanas de la región de Puno obviamente están informados. Obviamente saben que tienen que defender sus derechos. Obviamente saben que tienen que reivindicar sus derechos. Y saben muy bien ellos. Como dice este eslogan, sin luchas no hay victoria. Walter, usted, digamos, desde la clandestinidad con todos sus procesos logró el voto de su región y era gobernador de Puno. Es ahí donde el sistema, el gobierno, y usted señala al señor Vizcarra, nuevamente reabren el proceso, lo mandan a la cárcel y lo sacan del cargo.
¿A qué cree que se debió eso? ¿Usted acaso se veía como un potencial candidato a la presidencia del Perú? Bueno, el tema político en ese entonces lo voy a comentar. Eh, este, Nosotros estuvimos en el corto tiempo cumpliendo nuestra función y eso era nuestra tarea. Pero yo tengo información extraoficial. Espero que esta información en el tiempo se llegue a saber la verdad. Y desde aquí yo lo reto al señor Vizcarra que responda hasta dónde él ha tomado una decisión, ha ordenado para mi encarcelamiento. ¿Hasta dónde es responsable político? Porque eso es lo que se sabe. Y seguramente el momento que mi persona recobre mi libertad, tendré que seguir diciéndole al señor Vizcarra, responda, señor Vizcarra, si usted ha ordenado mi encarcelamiento en el año 2019. ¿Por qué? A Vizcarra no le gustó en el año 2019, en el corto tiempo que mi persona estuvo en el cargo, de 7 meses que estuve y 8 días, ¿ya? Que si venía gestionando un gran proyecto para la región de Puno. La construcción del gasoducto, de todo un ducto para la región, para sus provincias, del gas, con un presupuesto que superaba los 400 millones de dólares. Este proyecto, por supuesto que sí, que ya estuvo iniciándose. Ese proyecto no le gustó a Vizcarra. Y como un cobarde, discúlpeme el término, típico maricón, lo que ha hecho es ordenar mi encarcelamiento. Ahora, si los operadores de justicia se han prestado a esta patraña, seguramente en el tiempo se llegará a saber quiénes son esas personas. ¿Por cuánto de presupuesto Vizcarra canjeó mi libertad por encarcelamiento? Pero esas voces corren por todos lados. Solo Vizcarra sabe hasta dónde ha hecho su trabajo para que mi persona sea encarcelado en el penal de Yanamayo. Si Vizcarra no quería o no quiere en ese entonces, no ha querido darle gas en domicilio a la región de Puno y buscar una motivación para que mi persona sea encarcelada, no me parece lo justo. Pero en ese entonces ni siquiera se pedía un sol de presupuesto al gobierno de Vizcarra, ni un centavo de sol, porque los 400 millones de dólares iba a ser financiado por el gobierno boliviano en ese entonces, en la instalación de este proyecto del ducto desde Desaguadero hasta Juliaca, y consecuentemente instalar todo el ducto a las provincias de la región de Puno. Y con esto, la región de Puno se iba a encaminar en este proceso de la industrialización en el proceso de la agroindustrialización. Pero dejémoslo ahí, ¿no? Con el tiempo, gracias a Dios, todavía no estoy con la edad avanzada, pero sí es injusto que este sistema judicial, que este sistema político peruano me haya quitado 13 años de mi vida, de mi juventud, en este proceso judicial. Y hasta ahorita, de nuevo en la clandestinidad. No es la primera vez que estoy en la clandestinidad. Esto es mi segunda vez que estoy en la clandestinidad. Yo he estado en la cárcel. Yo sé cómo es vivir adentro. Yo sé cómo es vivir en la clandestinidad. Todos los hermanos hoy día que están en la clandestinidad, y lo sé, que muchos hermanos de Arequipa están en la clandestinidad, algunos están en la cárcel, yo sé cómo viven ellos. Y lamentablemente, eso es el costo que tenemos que pasar cuando uno levanta su voz de protesta frente a los gobiernos usurpadores, frente a los gobiernos dictadores,
frente a los gobiernos que se han aprovechado y han utilizado como estrategia, como herramienta instrumental al sistema judicial peruano, a los medios de comunicación. Y han querido vender otro tipo de mensaje a la población. Y la población naturalmente está informada. Está informada. Y aquellos cobardes que se defienden controles por las redes sociales, hay que decirlo también con su nombre propio. Porque el gobierno de turno, el gobierno usurpador, los gobiernos neoliberales, los políticos neoliberales, son cobardes al utilizar sus troles, su ejército de troles hoy por hoy. Son cobardes para poder enfrentarse de cara en cara. Son miserables en no dar la cara. Y eso lo han hecho. Y eso lo han hecho. Y eso naturalmente hay que condenar. No podemos seguir permitiendo que sobre pretexto de la democracia, sobre pretexto de la libertad de expresión, se tape la boca, se tape, vamos a decir, se corte libertades a personas que ellos denominan oponentes de ellos, que ellos no quieren ver en su camino, que ellos simplemente, para ellos, si está muerto, ¿cuánto seguramente festejarían? Así como muchos hermanos de Arequipa, luchadores sociales, también en el Aymarazo, han muerto, muchos hermanos, ya no están con nosotros. Conozco luchadores sociales en Cajamarca, ya no están en vida con nosotros. Lamentablemente, detrás de esos juicios, detrás de esa persecución de este Estado peruano, detrás de esta persecución del sistema judicial, han muerto en vida. Walter, usted es político. ¿Qué cree que va a pasar con el régimen de Boluarte? ¿Se queda hasta el 2026? ¿Ve ya un régimen consolidado? Lamentablemente, el gobierno ha capturado el Congreso y el gobierno ha capturado las fuerzas armadas en nuestro país y ha capturado el poder económico. Los poderes fácticos son sus operadores hoy por hoy. En buena cuenta vamos a decir es su base, su organización, que los protege, que coordinan permanentemente. ¿Y dónde están esas personas que decían que no se puede controlar a los distintos poderes, entre comillas, independientes? Esos poderes independientes hoy día simplemente son copartícipes o hacen cogobierno con la usurpadora en nuestro país. Hay un cogobierno absoluto. Aquí nadie no fiscaliza. Aquí los que decían ser poderes independientes lamentablemente perdieron esa independencia. Y ojo, el Estado peruano no solamente son los 3 poderes o 2 poderes, que es elegido de manera democráticamente por la población, entre comillas, ¿no? 2 poderes. Y el otro poder judicial que dice ser que ingresan a esos puestos laborales o a los que administran justicia por meritocracia, por sus buenos, vamos a decir, formación académica, cuando en el fondo hemos visto, ahí está, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, cómo ha terminado. Ahora mismo, la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se encuentra? Si bien es cierto, se cuestiona a una fiscal de la Nación, que era notorio su participación totalmente politizada. Ni bien había juramentado, ya era notorio, con el antecedente más que tenía, pero ¿producto de dónde es? ¿No es producto de la Junta Nacional de Justicia? Ahora, llámese a los otros 10 organismos autónomos constitucionalmente denominados así,
¿A quién defienden? ¿Dónde están? ¿Quién los ha elegido a ellos? Puedan tener legalidad, pero no tienen legitimidad. ¿Quién les ha elegido? ¿En dónde? ¿En dónde han sido elegidos? Claro, ellos dirán, yo soy producto de la elección del Congreso, pero ¿qué han elegido ellos? No el pueblo, no el pueblo soberano. Y en consecuencia, eso es la estructura del Estado que tenemos. 10 organismos autónomos constitucionales, denominados así, y los 3 poderes del Estado, que son la misma escena, que complotan con algunos, vamos a decir, personajes, como por ejemplo el profesor Pedro Castillo, y que sirve para encarcelar luchadores sociales, para asesinar al pueblo, para asesinar a sus enemigos, para encarcelar a sus oponentes. Y eso es la realidad. Walter, voy a pedirle de manera, en síntesis también por su tiempo, ya podemos hacer un balance de la gestión de Perú Libre como partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno. ¿Qué opinión le merece el papel de Perú Libre en el gobierno de Pedro Castillo y en el gobierno de Dina Boluarte? Porque ahora son parte de la mesa directiva. De manera breve nada más. Yo creo que el profesor Pedro Castillo, lo que debió ser al inicio de su gestión, ya se sabía que el Parlamento, que en el Congreso había mayoría de la derecha. Ni bien ganó la primera vuelta, ya se sabía que el Congreso de la República estaba conformado por una mayoría, gran mayoría, vamos a decir, de la derecha. Y, naturalmente, las fuerzas progresistas ni siquiera sumaban los 50 votos. Ni siquiera sumaban los 50 votos. Bajo ese contexto, lo que el profesor Pedro Castillo debía hacer, cerrar el Congreso en ese momento. En ese momento. Porque aquí alguien tenía que perder, alguien tenía que ganar. Y lamentablemente, los congresistas, los que dicen ser progresistas o izquierda, velaron más, primó más su actividad particular que el bien común. Protegieron su chamba de 5 años que cerrar el Congreso. No puedo dudar de que el profesor Pedro Castillo haya tenido limitaciones a ese tipo de escenarios. Porque puedo decir que hasta el momento seguramente lo han reclamado, si el profesor Pedro Castillo ha planteado cerrar el Congreso, lo han planteado seguramente, ¿cómo es que nos vas a cerrar los 5 años de chamba? Déjenos trabajar. Pero esas son las consecuencias hoy día. Si el profesor Pedro Castillo hubiera cerrado el Congreso el primer año de su gobierno, porque no tenía las condiciones, en el mes de julio, agosto, estoy seguro que nos hubiéramos evitado de estas matanzas de parte de este Estado, de parte de gobiernos usurpadores. Nos hubiéramos evitado. No hubiera habido muertos en las distintas regiones del país. No hubiera habido muertos en Juliaca, en Carabaya, en Ilave, en Ayacucho, en Apurímac, en Ica, en Lima, en el norte del país. Pero mira, estas consecuencias, seguramente de algunos congresistas, de no aceptar que se cierre el Congreso, en este caso en el primer año del gobierno de Pedro Castillo, y aferrarse a su cargo, hoy día cargan a todas estas matanzas que ha tenido el Estado peruano y la usurpadora. Entonces, yo creo que al Guido Bellido tiene que responder también. Así lo digo a nuestro Guayqui, nuestro Gilata, Guido Bellido. El primer premier que ha sido el profesor Pedro Castillo. Él era la persona que tenía que crear las condiciones para que se cierre ese Congreso. ¿Mm? Él era la persona, él era el indicado. ¿Por qué?
porque en ese entonces, el profesor Pedro Castillo había planteado tres grandes reformas, tres grandes cambios. Por ejemplo, asamblea constituyente. Segundo, reducir los sueldos a los altos funcionarios del país. Y tercero, recuperar los recursos naturales estratégicos de nuestra patria. Y creemos particularmente que el premier Bellido debería de plantear eso al Congreso de la República en el primer voto de confianza que lo solicitó. No se hizo. Y de ahí inició que el Congreso se ha empezado a blindarse legalmente. Y con su mayoría se ha blindado en todos los escenarios. Pero alguien tenía que perder, alguien tenía que ganar. La guerra ya estaba anunciada, pero lamentablemente no terminó en ese sentido y se buscó otros intereses particulares y hoy por hoy podemos ver cuál es el escenario. Y ahora que están bien enquistados, bien aferrados a sus cargos y bien blindados, bien protegidos por las fuerzas del orden en nuestro país, por los grupos de poderes económicos, por los grupos de poderes fácticos, por los grupos de medios de comunicación, naturalmente, en esa escena pareciera ser que tienen todas las garantías para quedarse hasta el año 2020. Walter, Y Perú Libre, no me dijiste de Perú Libre. Si no va a salir, su respuesta va a ser igualito, asesinarlos, porque eso es lo que saben hacer ellos, y encarcelarlos, denunciarlos, perseguir a dirigentes. Eso es lo que saben hacer ellos, eso es su chamba. Walter, respecto a Perú Libre, ¿crees que ha estado a la altura de las circunstancias durante estas jornadas de masacres del régimen de Boluarte o ya en el gobierno de Boluarte? No, Perú Libre justamente lo que tenía que pedir es a profesor Pedro Castillo, ni bien se ganó el gobierno, era que se cierre el Congreso. Y ahora, ¿cómo ves en el régimen de Boluarte? Son parte de la mesa directiva y prácticamente están, por ejemplo, dándole facultades legislativas al Ejecutivo, ¿no? Algo que le ha usado muy bien para implementar políticas represivas de persecución. Incluso ahora la policía te puede detener sin necesidad de un fiscal. Por eso mi conclusión es, al inicio es justamente Perú Libre lo que tenía que encaminar es que se cierre este Congreso. Ellos deberían decir, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a ir y el pueblo nos vamos a volver a presentar, el pueblo seguramente va a salir, va a salir con elegirnos, o va a salir a elegir la gran mayoría que requería el profesor Pedro Castillo en ese entonces. Por ejemplo, en el Congreso lo que se requiere es una mayoría simple de 67 congresistas que tenga el gobierno, en todo caso, una mayoría absoluta. Y mayoría absoluta, ¿qué quiere decir? Más de 87 congresistas. Y con eso, naturalmente, sí se puede hacer grandes cambios, se puede refundar la patria. Pero eso no se ha hecho. Y ahora, Perú Libre termina coludido con la derecha. A espaldas totalmente, vamos a decir, adversas del pueblo, a espaldas del pueblo. Y eso es lo que se observa día a día. Walter, la última pregunta y te libero. Con toda esta arremetida de la derecha y la ultraderecha, ya hemos visto lo que ha hecho, cuestionada por los organismos de derechos internacionales, la economía le es adversa, la señora, por más que vaya en sus costosos y lujosos viajes al extranjero, no logra traer $1 para la inversión. Y muchos analistas pues concluyen de con esta arremetida de estas fuerzas muy conservadoras, el pueblo podría optar por una opción más contestataria, incluso barajan la posibilidad de la candidatura de Antauro Humala y otra es la de Walter Adubiri, que lo ven como un posible candidato, más allá obviamente los problemas con la justicia que está siendo instrumentada para sacarlo de toda la participación política, no solamente eso, sino privarle de todos sus derechos elementales como ciudadano. ¿Qué opina a esa posibilidad de que ven algunos analistas de que podría representar Walter Adubiri una candidatura antisistema en el Perú próximo?
Sí, a ver, yo saludo a todos los hermanos. La política es parte del quehacer de día a día. En libertad y en el escenario, en este caso, que estamos privados de nuestra libertad. Y hacemos política día a día, desde el espacio donde estamos. Y eso seguramente nadie no nos va a quitar. En esa escena, yo saludo más bien a la población que viene trabajando día a día y entiendo que la población ha tomado conciencia y sabe muy bien que solo luchando vamos a tener que reivindicar nuestros derechos legítimos en nuestro país. Y en ese marco es justamente cada población, en cada jurisdicción viene organizándose en distintas, vamos a decir, eh, este, eh, valga la redundancia, organizaciones, colectivos, y en distintas también organizaciones que están en proceso, seguramente organizaciones políticas. ¿No? En esa escena yo saludo, la verdad, desde el otro escenario, particularmente de mi persona, lo que en el momento mi persona está abocado es justamente en resolver mis problemas. Lo que estoy día a día luchando por esta escena es justamente de que de una vez por todas llegue la justicia para mi persona. Ok. Walter, muchísimas gracias, toda nuestra solidaridad y bueno, queda pendiente pues mucho para hablar porque hay un gran sector de la sociedad que ve sobre todo en la región de Puno, sobre todo en la región del sur, un Perú más contestatario que de alguna forma incline la balanza, ¿no? En favor de las mayorías y no lo que está pasando ahora en nuestra querida patria. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Gracias, Jaime. Y para terminar nada más, yo quiero pedir a esos seguramente mínimos personajes que administran justicia en nuestro país, actúen con celeridad sobre el caso. Y lo único que pido es que se me compute, que se me reconozca y se me compute el tiempo que yo estuve en la cárcel. Nada más. Que se me aplique el artículo 47 del Código Penal. Se me reconozca el tiempo que estuve en la cárcel. 1 año, 3 meses y 15 días. Yo ya cumplí mi pena, mi sanción penal. Y por lo tanto, no me merezco estar en esta condición. No me merezco estar en esta condición. No estoy mendigando a nadie. Estoy pidiendo justicia. Ya me han enviado a la cárcel. Ya he estado en la clandestinidad. Ya cumplí mi pena. Y lo único que pido es que se me reconozca ese tiempo. Ojalá pueda haber seguramente algunos operadores de justicia que interpreten de manera íntegra y sin venganza, sin chantaje, sin persecución a nadie. Y nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas de nuestro país, con los luchadores sociales, con los hermanos que han perdido la familia, con los hermanos y hermanas que hoy día están encarcelados, con los hermanos y hermanas que hoy día están en la clandestinidad. No solamente mi persona está en la clandestinidad, hay muchos luchadores sociales que están en esta misma condición y otros hermanos que están exiliados en otros países. Mi solidaridad con ellos. Esperemos que toda esta escena de persecución política y judicial pueda terminar y pronto seguramente podamos estar con nuestros hijos, con nuestra familia. Un abrazo, Walter. Gracias. Gracias, Jaime.